A ver, pensemos. ¿Qué pueden tener en común una vasija, una balanza y una vara? La verdad es que a primera vista parece que nada, pero en la Biblia estos tres son de los símbolos más potentes y muchas veces de los que más se malinterpretan. Lo más interesante es que hay una sola clave, un principio fundamental para entenderlos todos. Así que vamos a descubrir cuál es y a descifrar juntos su verdadero significado. Y aquí la tenemos. Esta es la clave que lo cambia todo. Parece súper simple, pero es increíblemente profundo. La Biblia se interpreta a sí misma. Pensemos un segundo en lo que esto significa. No hace falta ningún conocimiento secreto, ni depender de alguien que dice tener claves ocultas. No. Las respuestas, como vamos a ver, están ahí mismo, en el propio texto, al alcance de cualquiera que las busque con sinceridad. Bueno, empecemos con nuestro primer símbolo, la vasija. Puede parecer un objeto de lo más común y corriente, ¿verdad? Pero en la Biblia, esta parábola se convierte en una especie de espejo que nos habla directamente de nuestra vida interior, de la mera esencia de quiénes somos. La Biblia usa la vasija como una metáfora súper directa de una persona. El profeta Isaías lo pone de una forma muy poética. Dios es el alfarero, y nosotros las personas somos el barro en sus manos. Así de sencillo. Cada vez que leemos sobre un vaso, una copa o una vasija, en realidad se está hablando del corazón humano. Y aquí es donde la metáfora se pone fascinante. El apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Ojo con el detalle, el valor real no está en el recipiente, en ese vaso de barro frágil que somos, sino en el tesoro que llevamos dentro. El enfoque cambia por completo, ya no se trata del contenedor, sino del contenido. Y para que quede más claro, veamos esto en la práctica con dos ejemplos que son polos opuestos. Por un lado, tenemos a Pablo. Se le llama vaso de honra porque lo que había dentro de él fue transformado de una manera radical. Y por el otro, a los fariseos. Jesús los describe como copas que por fuera se ven perfectas, impecables, pero por dentro están llenas de hipocresía. La lección es visual, es directa. Lo que de verdad importa es cómo está el corazón. Ok, todo esto suena muy simbólico, muy bonito, pero ¿cómo aterriza en nuestra vida diaria? O sea, ¿qué significa en la práctica pensar en nosotros mismos como si fuéramos una vasija? Miren, desde una perspectiva psicológica, el impacto es tremendo. Pensemos en el corazón como un recipiente que se llena constantemente con lo que le damos. Los pensamientos que tenemos, las imágenes que vemos, las conversaciones que escuchamos. Si lo llenamos de cosas tóxicas, el resultado, inevitablemente, van a ser emociones y decisiones dañinas. En cambio, la palabra de Dios se presenta como un agente que limpia, que ordena y que trae sanidad a todo ese mundo interior. Al final, todo se resume en esta invitación bíblica que es superpoderosa. Limpiaos. Es un llamado a cuidar activamente nuestro interior para poder ser instrumentos útiles, para ser vasijas que de verdad contienen ese tesoro del que hablaba Pablo y no solo recipientes vacíos o peor aún, sucios. Muy bien. Ahora pasemos al segundo símbolo, la balanza. Este objeto nos hace pensar inmediatamente en juicio, ¿cierto? Pero ojo, no se trata de un juicio cualquiera, ambiguo o subjetivo. No, esta balanza representa el estándar perfecto e inmutable de Dios. La balanza es el símbolo del juicio justo de Dios. De hecho, el libro de Proverbios dice que es Él quien pesa los corazones. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cuál es la pesa que se usa como referencia? La respuesta es una sola, su palabra. No se nos mide contra estándares humanos, ni contra la doctrina de una iglesia en particular. No. La Biblia presenta una única medida, un solo estándar universal para todos. Y a ver, aquí es súper importante aclarar un malentendido que es muy común. A veces se tiene la idea de una especie de lucha cósmica, como con dos balanzas espirituales compitiendo, pero la Biblia no enseña eso. De hecho, insiste en que solo existe un estándar, una sola medida, la palabra de Dios. Es más, Jesús mismo dijo que su palabra será la que nos juzgue a todos. Y de nuevo, los ejemplos de la Biblia lo hacen todo mucho más visual. Por un lado, tenemos a Job. En su peor momento, él mismo pide ser pesado en la balanza justa de Dios. Imagínense la confianza en ese estándar. Y en el otro extremo está el arrogante rey Belsasar, a quien le llega un mensaje aterrador en la pared. Ha sido pesado y hallado falto.
simplemente no dio la medida divina. El efecto psicológico de esto es profundísimo. Cuando nuestras acciones no están alineadas con esa verdad, sentimos el peso de la culpa, de la ansiedad, es como una guerra interna. Pero cuando nos alineamos con esa verdad, aunque al principio duela o nos confronte, el resultado final, nos dice la Biblia, es una sensación de libertad increíble. Entonces, si la palabra de Dios es el estándar con el que se nos mide, la conclusión es bastante lógica, ¿no? El mandato es clarísimo: escudriñad las Escrituras. Es un llamado urgente, casi una necesidad, de conocer de primera mano esa medida que define nuestras vidas. Y con esto llegamos a nuestro último símbolo, la vara. Y aquí la cosa se pone bien interesante, porque la vara tiene como un doble filo. Puede ser un instrumento de guía divina, de protección, pero también puede ser torcida para ejercer un control muy, muy humano. La vara en la Biblia es como tres cosas a la vez. En su nivel más básico representa la palabra de Dios. Luego también simboliza la autoridad de un pastor que guía de forma correcta. Y todo esto llega a su punto máximo en la imagen que todos conocemos, la del buen pastor del Salmo 23, cuya vara nos da seguridad y aliento. Y aquí, de verdad, hay que detenerse un momento, porque este es un error muy, pero muy peligroso. La vara nunca es una persona. No es un líder que tiene la verdad absoluta en su bolsillo. La Biblia es súper enfática en esto. Cristo es el único pastor supremo. Por eso, un verdadero líder espiritual nunca se va a apuntar a sí mismo, sino que siempre va a apuntar hacia Cristo. Como buenos ejemplos, tenemos a Moisés guiando al pueblo bajo la dirección de Dios, y por supuesto a Jesús, que es el modelo perfecto del buen pastor. El mal ejemplo, el terrible, son esos líderes que usan su autoridad para controlar, que encierran a la gente en sus propias interpretaciones y terminan siendo ellos la medida de todo, en lugar de la Biblia. El efecto psicológico de esto es como la noche y el día. La autoridad sana protege, te da seguridad, te hace libre. La autoridad manipuladora, en cambio, controla y te esclaviza. Por eso es que en 2 Corintios se nos recuerda algo fundamental. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay lugar para la esclavitud o el control. Frente a este peligro, el mandato bíblico es un llamado al discernimiento personal. Probad los espíritus. Es una instrucción súper clara de no seguir a nadie ciegamente. Nos pide que evaluemos si la autoridad que seguimos está de verdad alineada con ese espíritu de libertad y sobre todo con la palabra de Dios. Bueno, ya hemos analizado la vasija, la balanza y la vara por separado. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver el poderoso mensaje central que nos comunican las tres en conjunto. Este resumen nos muestra 2 caminos que son totalmente opuestos. El camino bíblico es abierto, es accesible. Cristo es la revelación final para todos. La Biblia es su propio intérprete. La Iglesia es un cuerpo vivo y el Espíritu Santo es una guía para cada creyente. El otro camino, el que no es bíblico, se basa en el secretismo, en la exclusividad, en revelaciones ocultas, interpretaciones que solo unos pocos tienen, organizaciones elitistas y líderes únicos que se dicen iluminados. La diferencia al final es entre libertad y control. Y esta, creo yo, es la gran conclusión de todo este análisis. El enfoque de Dios nunca está en lo de afuera. Él no está buscando copas de oro, sino corazones rendidos. No se impresiona con la cantidad de información que acumulamos en la cabeza, sino con una transformación real y profunda. Y finalmente, no busca seguidores de sistemas humanos, sino discípulos de Cristo. Y todo esto nos lleva a un verso final, una de las invitaciones más poderosas de toda la Biblia, que está en Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ser transformados desde adentro hacia afuera. Esa es en esencia la gran verdad detrás de la vasija, la balanza y la vara.